Hola y bienvenidos al octavo capítulo de Let's Play Dungeon Keeper 1 o Walkthrough. Vamos a jugar Tickle. Como Wishvale puede ser un nivel bastante complicado si es la primera vez que juegan Dungeon Keeper 1. Blissfully unaware of the damage protracted war can wreak on their idyllic cluster of homesteads, the villagers of Tickle are pure of heart and unblemished of face and neck. Enemigos que vas a encontrar en este nivel: bárbaros, son un saco de vida, no sacan nada y tienen más o menos buena armadura, y son muy lentos. Arqueros, atacan de rango y son muy rápidos, si no les prestas atención pueden ser peligrosos. Hadas, vuelan, son rápidas, tienen mucho rango y muchas habilidades buenas, tienen una cantidad de vida patética. Monjes, son decentes en todas partes, tienen muchas habilidades, decente daño melee y pueden ser más o menos peligrosos en grupos. Caballero, mucha vida, mucha armadura, mucho daño, muy lento. Actúa como el jefe de cada nivel y en el FX puede aprender una supernova que saca mucha vida. Voy a mostrarles el nivel revelado antes de empezar. Me di cuenta que mostrarlo al final en realidad no ayuda mucho, ya que lo vamos a haber visto completamente. Si no les gusta, díganme y lo cambio de nuevo y lo pongo al final. El Keeper enemigo es el enemigo principal en Tickle. Como pueden ver, los dos tenemos muchísimo oro y los dos tenemos rotaciones de criaturas bastante buenas. Este va a ser el primer nivel donde el Keeper enemigo va a estar a la par nuestra, sin ningún handicap. Importante, si estás jugando Dungeon Keeper 1 Vanilla o Gold y no el FX, el nivel termina al matar al Keeper enemigo, ya que Bullfrog, los creadores del juego, se olvidaron de implementar la banda de enemigos que debería aparecer una vez que no haya ningún enemigo vivo. Igual es bastante débil comparado con el Keeper enemigo, así que no se pierden tanto. Hay una base blanca completamente abandonada en la esquina arriba derecha, que pueden fácilmente nunca encontrar si no prestan atención en el mapa. En el mapa, todas las formas irregulares como cuadrados o túneles o laberintos que van por el granito, que no parezcan normales, seguramente tienen secretos. Y una gran cosa de Dungeon Keeper es explorar todos los mapas, pero esto es un walkthrough, así que les voy a mostrar cómo hacerlo. En la esquina izquierda de arriba hay una cueva enorme, completamente vacía, con una caja para subir un nivel a todas tus criaturas. Hay 2 perros nivel 7 y 5 retoños nivel 3 en la cueva de la derecha de abajo, con una caja para transferir una criatura. Ya que no hay ninguna mecánica más que explicar, más que las salas nuevas que vamos a conseguir, voy a explicar los niveles más profundamente. Igualmente, no vamos a descubrir ninguna sala nueva después de Nevergrim en nivel 10, así que los niveles van a ser todavía más complejos para compensar. El portal tiene 550 turnos, o 30 segundos, así que más lento de lo normal, que usualmente es 400 turnos. El rojo, o boss, puede tener hasta 30 criaturas y el Keeper azul hasta 27. Tickle hace las cosas más difíciles de lo normal, poniendo varias trampas en tu camino, la estrategia principal de Deeper Dungeon. Por ejemplo, si miran el oro directamente arriba suyo, van a abrir una trampa con 3 hadas nivel 4, que van a destrozar a tus imps y a menos que tengas criaturas transferidas o ya hayan hecho la mazmorra, van a estar en problemas. Otra trampa, si miran el oro en el medio, van a hacer un túnel abierto a un lago de lava, ya que la base enemiga va a minar esa misma mina de oro. Si no tienen ninguna criatura transferida, van a estar en problemas. Otra trampa es una caverna con 6 bárbaros nivel 5 y uno neutral directamente al lado de la mina de oro después de las hadas. Aunque creo que van a estar bien en este punto, a menos que mines como un enfermo, sigue siendo una trampa. Este nivel es fácil de hechicear, así que mostremos cómo hacerlo. Bofeteen a un imp y miren directamente para la derecha hasta la otra punta. Cuando lleguen al oro, abran un túnel a la lava y sacrifiquen todos los imps que necesiten para minar este bloque de oro de la derecha que lleva directamente a la cueva con criaturas neutrales. Una vez que las tengan, miren el oro que lleva al lago de lava. Como pueden ver, tienen que posicionar otro imp y hacer un túnel a la base enemiga por la lava. Una vez adentro, usen el perro nivel 7 para aniquilar al Keeper enemigo. Bastante fácil. Y eso es todo para el DK1 y Gold, ya que cuando maten al Keeper enemigo termina el nivel. Pero si están en el FX van a tener que matar a todas las bandas de héroes que están sueltas en el mapa. Y una vez que las maten, matar a la banda de héroes que salga al final. Pero una vez que maten al Keeper enemigo, tienen acceso a las 4 caras de gemas en el medio de la lava. Así que pueden tomarse su tiempo y ganaron. Ahora para el walkthrough real. Yo mino todo el oro rápido
hago cuadraditos para llenar las salas de tesoro al lado de las minas de oro que no vaya a minar por ahora, y que mine cuando ya voy a tener otra sala de tesoro, para que los sims guarden el oro ahí en vez de ir por todo el mapa. Hagan su guarida y sala de entrenamiento abajo de la mina de oro del medio, ya que es la forma principal que el keeper enemigo te puede invadir, y fortifiquen la tierra del lado del oro. Poniendo una sala de entrenamiento por el lugar donde te pueden invadir es una buena estrategia, porque va a hacer que cuando te invadan ataquen a tus criaturas más entrenadas primero de todo. Va a tardar mucho en minarlo todo, pero por las dudas fortifiquen para que no pueda entrar. Yo no dejé que mis sims minen el oro hasta que tenga toda la mazmorra excavada, así aprovecho y empiezo a conseguir criaturas, y ahí lo mino. Tuve bastante mala suerte con las criaturas que conseguí. Los demonios de Billy son buenísimos, pero yo quería brujos. Tuve que poner el caballero a estudiar, porque no tenía ninguna tech nueva. Yo no dejé que mis sims minen nada que los descubra al lago de lava, ya que si no las moscas enemigas pueden entrar a nuestra base, pero principalmente por los perros que vamos a encontrar ahora. Y acá conseguí a los perros por primera vez. En realidad es Hellhound, así que es perro infernal, pero el juego le dice perro en español. Los perros son como versiones mejoradas de las moscas. Son exploradores y daños melee. Velocidad y fuego son dos mejoras críticas para los perros, duplicando su velocidad de explorar y de entrenar a nivel 3 y fuego a nivel 5. Es una habilidad que nadie más que el perro y el dragón tienen. Fuego es una habilidad muy especial porque es channel. Channel se le dice a una habilidad que puede ser usada todo el tiempo que quieras, la mayoría de veces costando energía o maná, pero en este juego es infinita. Fuego es OP porque no tiene cooldown o tiempo entre ataques. Esto hace que puedan dejar apretado el clic y sacan el daño que un perro o dragón normal sacaría por cada vez que usen el ataque, una vez cada unos segundos, varias veces por segundo, ya que está medio roto. Esto deja que derritan criaturas o corazones de mazmorras si están posicionando. Explora de voluntad propia, pero como no son tan buenos peleadores, además de que se van a meter solos como un kamikaze en bases enemigas, casi siempre van a morir en la pelea y pueden empezar guerras como hacen las moscas. El otro problema con los perros es que ya tienen buen daño, o sea que todas las puertas que encuentren van a romper, haciendo todavía más problemas, especialmente en Deeper Dungeons. Una mosca es tan débil que no puede romper puertas. En el FX, un perro, un orco y un dragón hacen un demonio cegador, así que perder un perro en el FX duele todavía más. Estudian rápido, entrenan rápido y son inmunes a la lava. Necesitan un 3x3 de sala carroñera para atraerlos, y gracias a que son tan peleadores, no solo odian a los retoños demoníacos, se van a pelear con solo verlos. Una forma de hacer que los perros no se metan en problemas es ponerlos a entrenar o a rezar en los templos. Acá voy a pre-excavar las salas que voy a usar para tech. Uno para fábrica, uno para cuarteles, uno para templo, sala de tortura y prisión. Acá voy a empezar a descartar criaturas porque quiero encontrar una dama oscura para hacer un demonio cegador. Cuando estoy empezando a tener muchas criaturas, voy a usar a este perro a nivel alto para matar a las hadas y agarrar el oro, sin entrar a la cueva de bárbaros. Yo pensaba que al entrar a la cueva de bárbaros salía la última oleada enemiga, pero solo aparece cuando maten al keeper enemigo. Acá descubrimos el conjuro invisibilidad, que es lo mismo que la habilidad que tienen algunas criaturas. Si lo pones a una criatura, es invisible hasta que ataque o que termine el buff, pero podés ver su puntito en el minimapa. Sirve más que nada para hechicear keepers enemigos. No sirve tanto contra keepers de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial va a agarrar todas sus criaturas y tirarlas en el corazón de la mazmorra, si estás pegando el corazón de la mazmorra con una criatura. Esto hace que no la deje hechicear tanto, o sea que es muy niche, siendo solo usado contra keepers humanos, y acá estudiamos el templo, donde podés sacrificar combinaciones de criaturas para conseguir resultados especiales. Si tiran una criatura en los lados, la criatura se pone a rezar, que la calma permanentemente con tal de que siga rezando, y además protege a esa criatura más dos más de su especie contra enemigos en la sala carroñera, que igual voy a explicar cuando lleguemos a Nevergrim. Si ponen una criatura en el templo, se cura de las enfermedades. Como pueden ver, hay muchísimos sacrificios y combinaciones, unos buenos y otros muy malos. No voy a explicarlos todos porque tardaría mucho, pero pueden leer la imagen. Solo voy a decir qué significa cada signo y explicar los sacrificios más importantes, y seguimos con el nivel. Si no quieren escucharlo, pasen al minuto 10:39. Que ya voy a haber terminado. El símbolo FX al lado de una receta significa que solo anda en el Dungeon Keeper FX. El símbolo /A significa que le activa ese efecto a todas tus criaturas. Los sacrificios más importantes positivos son, obviamente, una dama oscura, demonio de bilis y troll hacen un demonio cegador. Un dragón, orco y perro hacen un demonio cegador solo en el FX. Dos moscas terminan el estudio que está en progreso en el momento del sacrificio. Esto sirve para cuando tengan que estudiar los conjuros de late game, como destruir
paredes que pueden tardar un largo rato. Un escarabajo y una araña hacen una dama oscura, para los niveles que tengan rotaciones malas. Ahora para los más importantes negativos, o sea, nunca los hagan o van a tener problemas. Sacrificar un pollo o un fantasma mata a todos tus pollos. Sacrificar un vampiro enferma a todas tus criaturas. El conjuro enfermedad lo vamos a aprender después, pero es un gran problema curar a tus criaturas una vez que todas estén enfermas, ya que es re contagioso y la única forma de curarlo, si toda tu mazmorra está infectada, es poner a rezar unos infectados o hacer una cuarentena. Mucho micro. Tirar un demonio cegador enoja a todas tus criaturas, que está en el DK1, pero no funciona ya que los creadores hicieron el código mal. Anda en el DKFX. Tirar 2 demonios de bilis convierte a todas tus criaturas en pollos. Tirar una araña, un demonio de bilis y una dama oscura crea un demonio cegador del lado de los héroes, o blanco. Uf. Tirar un vampiro y una araña congela a todas tus criaturas, solo en el FX. Nunca lo hice por razones obvias, así que no sé si no los congela a todos y los enferma, ya que tienes un vampiro además. Pruébenlo, o no. Cuando vayan a crear una criatura en el templo, con sacrificios, la forma de calcular el nivel de la criatura que creen es así. Sumen el nivel de las criaturas, divídenla por la cantidad de criaturas que pusieron un nivel. O sea que si ponen 3 criaturas nivel 8, te van a dar una criatura nivel 9. Porque es 3 por 8 dividido 3, más 1. O sea que si tienen 3 criaturas nivel 9 o más, van a conseguir un demonio cegador nivel 10. Y es más barato conseguir un demonio cegador nivel 10 tirando 3 criaturas nivel 9 que entrenar a un demonio cegador desde el principio, ya que son tan caros. Ahora, advertencia, el demonio cegador es la mejor criatura que pueden conseguir, pero no la hagan porque sí, porque es un quilombo tenerlo feliz. Si un demonio cegador se te enoja, va a estar completamente rebelado contra vos y enojado permanentemente, matando a todas tus criaturas además de los enemigos. Tengan cuidado y prepárense si la van a crear, aunque después, y especialmente en Deeper Dungeons, van a encontrar demonios cegadores solo por jugar, así que es mejor acostumbrarse. Game saved. The gods are pleased with your sacrifice. Acá conseguimos el demonio cegador, la mascota del juego, y la mejor criatura que pueden conseguir. Ahora, ¿quieren pasar esta parte? Pasen al minuto 14:33. Es la mejor criatura del juego, y siendo Dungeon Keeper viene con muchos problemas, como se pueden imaginar, así que puedo tardar un poco. El demonio cegador solo tiene 3 habilidades: melee, velocidad a nivel 5 y ralentizar a nivel 7. Así que más que velocidad, literalmente no tiene ninguna otra habilidad buena. Ralentizar hace que la criatura afectada haga todo a la mitad de la velocidad, pero es meh. Empecemos con los pros. Tiene el segundo ataque más alto del juego, solamente abajo del jefe final, pero ataca más rápido que el jefe final y con velocidad todavía más rápido. Tiene más vida que un demonio de bilis y más armadura que un demonio de bilis, las otras criaturas más tanks que podemos tener. Es rapidísimo y puede correr por todo el mapa en segundos. Es inmune a la lava, entrena rápido, más rápido gracias a la velocidad, y bajo unos conjuros lo podés bofetear sin problemas para que se convierta en todavía una mejor criatura. Es básicamente un mini boss, como pueden ver en el video que está pasando. Un solo demonio cegador nivel 6 mató a 5 bárbaros nivel 5 sin perder ni la mitad de vida. Ahora con los cons, y son muchos. El primero y más importante es que tiene muchos problemas de ira. Odia absolutamente todo lo que no sea matar, entrenar, rezar o cobrar. Se enoja más que nada si lo agarrás, enojándose en segundos. Está enojado por más de unos segundos. El código que está en la pantalla ahora mismo, literalmente diciendo trabajo-enojo-loco-psicópata, se activa y va a estar permanentemente enojado con todo lo que vea. Imps, criaturas enemigas tuyas, héroes, todo. Aunque le pagues, o si lo pones a rezar, no lo vas a calmar si se enojó de verdad. Es no solo caro en plata, pero cuesta mucho micro mantenerlo. No quiere que nadie le comparta la guarida, tenés que cuidarlo, pagarle para que no se te enoje en serio, etcétera, pero vale la pena. Yo podría fácilmente transferir un demonio cegador nivel 10 y ganar al toque todo, pero es medio trampa. Esa es una de las razones por qué cambiaron un nivel bonus en el FX. Por eso voy a ir con el caballero. Un truco que pueden hacer con el demonio cegador es que si se te enojó o es nivel 10, ya que al nivel 10 no puede desahogar su ira entrenando, es solo tenerlo en la mano todo el tiempo que quieras. Así, aunque esté enojado, no va a pasar nada. Si lo tiran, va a pelearle a todo lo que vea. Pero si tienen cuidado y eligen dónde tirarlo bien, puede atacar solo a los enemigos. Si tienen una bandera de guerra puesta, su enojo se va hasta que termine el efecto, pero sigue enojado, psicópata. Hay otro conjuro que los calma después, pero no lo vamos a ver hasta nivel 16, Chulipsen, así que falta mucho tiempo para eso.
Una cosa muy interesante del demonio segador es que si están cansados de tener uno, lo pueden tirar en el portal o dejar que muera y va a volver a la rotación de las criaturas del mapa. Me parece que no puede ser atraído, aunque tenga un requisito de 3×3 de templo para ser atraído. Pero me parece que la única forma de conseguir un demonio segador que ya murió es atrayéndolo con la sala carroñera, pero lo voy a explicar después. Hagámosle su propia mazmorra al lado este para que entrene y se calme un poco. Bueno, vamos a matar al Keeper azul. No voy a usar la bandera de guerra porque tengo poca plata. Acá descubrimos armadura, que es lo mismo que la habilidad de criaturas. Si le pones a una criatura, le duplicas la armadura por la duración y es casi invulnerable contra los relámpagos. Matemos a sus criaturas y posesionemos al caballero y a un perro directo al corazón, ya que el fuego es buenísimo para el corazón. Agarremos las gemas para tener más plata. Esto es al pedo porque ya ganamos, pero quiero mostrarles que pueden aprovecharse de 2 caras más de gemas si ponen un puente por alrededor. Es lento, pero es más plata, así que serviría en otros niveles hacer esto. Vamos con un imp a excavar el lugar blanco. Excaven alrededor de las paredes hasta encontrar la entrada. Acá pueden ver la última forma de trampas, que son esta cosita que dan vueltas, la trampa nova. La trampa nova se puede activar básicamente instantáneamente después de ser activada, y hace 200 de daño AOE o daño Area of Effect, que significa que hace daño en área, como la de gas. Se gasta rápido, ya que como dijimos tiene tan poco cooldown entre activaciones. Así que gastémosla con una criatura y capturemos el lugar este. Y acá pueden encontrar 3 puertas mágicas. Las puertas mágicas son las mejores puertas del juego, con muchísima vida y no toma casi nada de daño de ataques melee. Solo toma daño normal de ataques mágicos, como fuego, bola de fuego, meteoro, etc. La de la izquierda y derecha tiene piedras, otra trampa más, que son re peligrosas, las trampas más peligrosas del juego. No las mostré porque soy un heal, y ahora que ya guardé la partida en el nivel que sigue, no voy a poder mostrárselas. Vamos a encontrarla de nuevo en el próximo nivel, así que las explico ahí. Son peligrosas, no las actives. Ahora encontramos un especial muy interesante en la puerta Ahora encontramos un especial muy importante en la puerta del medio, llamado Encontrar Mundo Secreto. Esta es la forma de llegar a los niveles bonuses o secretos, niveles donde juegan de una manera especial, intentando terminar un nivel en un tiempo limitado, y al ganar consiguen una criatura para transferir al próximo nivel. Voy a subir los niveles bonus en el medio de la semana próxima del último capítulo que subí. Van a ser estilo Let's Play el comentario, no tan walkthrough como este, porque no hay mucho que explicar, es más que todo jugarlo solo. Bueno, es inútil ahora, pero vamos a buscar el de subir de nivel. Matemos al jefe y terminemos el nivel. The Lord of the Land approaches. Otra vez el outro está mal puesto. Si jugaría normal, mostraría el auto del próximo nivel, Moonbrush Wood. Así que voy a mostrar la que corresponde. Neverdorf. Once a flourishing homestead, now it's a stinking hole in the ground. It will be years before even the hardiest weed grows here again. War, on the other hand, is in full blossom. Yo lo llamé... Because you done goofed. Because I backtraced it, and you've been reported to the cyber police. Porque el primer intento miné el oro del medio y me atacaron al principio. Ok, una cosa importante de saber es que si están jugando en el Dungeon Keeper 1 que no sea el FX, desde ahora todos los niveles secretos no van a verlos como los van a ver en su juego. Yo voy a mostrar los secretos en el orden que aparecen en el FX. En el Dungeon Keeper 1 todos los secretos están fuera de lugar, además que unos están completamente rotos, pero eso voy a llegarlo después. Bullfrog se equivocó otra vez y puso todos los secretos fuera de orden. En realidad encontrarían el que estoy mostrando en la pantalla ahora mismo en este nivel, en el Dungeon Keeper 1, que es un Dungeon Crawler, pero que es re difícil, especialmente para tan temprano en el juego. En realidad en este nivel encontrarían el nivel secreto que se olvidaron de poner en el Dungeon Keeper 1, el secreto 5, debería encontrarse acá, que es donde te explican cómo evolucionar a un dragón de un retoño demoníaco. En el próximo nivel, Moonbrush Wood, pueden evolucionar un dragón cuando suben a un retoño nivel 11. Gracias por ver mi octavo capítulo de Let's Play o guía Dungeon Keeper 1 y los veo la semana que viene. Díganme qué les gustó, qué les gustó y qué puedo cambiar. Gracias, chau. Una vez que las tengan, minen el oro que lleva al lago. Wow. Pero una vez que maten al Keeper enemigo, tienen acceso a las 4 gemas a las 4 caras de gemas en el medio de la lava. Así que pueden tomar su tiempo. A menos que tengan una sala transferida. ¿What? Y fortifiquen la tierra del lado del oro, poniendo una sala de entrenamiento por el lugar donde te pueden invadir
Es una buena estrategia porque va a hacer que cuando te invadan ataquen a tus criaturas más entrenadas primero de todo. Y fortifiquen la tierra al lado del oro. Va a tardar mucho en minarlo todo, pero por las dudas fortifiquen para que no pueda entrar. Atacaría por cada vez que usen el ataque, o sea una vez cada segundos. Una vez cada unos segundos. Variasmente por... Wow. Así que perder un perro duele todavía... Así que perder un perro en el FX duele todavía más que duele todavía más. Acá descubrimos el conjuro invisibilidad, que es lo mismo que la habilidad de la criatura. Que es lo mismo que la habilidad que tiene un dragón, orco y perro hacen un demonio cegador solo en el FX. Anda en el DKFX. Anda en el DKFX. Anda en el DKFX. Tirar una araña, un demonio de bilis y una dama oscura crea un demonio cegador blanco. Fuck. Tirar una araña, un demonio de bilis y una dama oscura. Tirar una araña, un demonio de bilis y una dama... Segundo ataque más alto del juego, solamente abajo del jefe final. Pero ataca más rápido que el jefe. Pero ataca más rápido que el jefe final. Más barato que entrenar un troll. En realidad es más barato entrenar un troll. En realidad es más barato entrenar a un troll, dama y demonio de bilis. Hagámosle su propia mazmorra al lado. Hagámosle su propia mazmorrita al lado de este. Wow. Hagámosle su propia mazmorra al lado este. Quería que maten a los bárbaros. Porque otra vez yo pensaba que la banda de héroes venía cuando... Acá puse a los perros en el templo. No tenía razón, porque sale del sala del tesoro del Keeper Azul. Porque sale de la sala del tesoro del Keeper Azul. Es un trabalenguas. Digan, sale de la banda. Sale de la sala del tesoro. 3 veces. Ahora encontramos un especial muy interesante en la puerta. En la puerta. Ahora encontramos... No. Es que los niveles secretos están todos dando vueltas. En realidad, en este nivel encontrarían el nivel secreto que se olvidaron de... El nivel secreto que se olvidaron... El nivel secreto que se olvidaron de poner en el dungeon. Ya que en el próximo nivel... Moonbrush Wood pueden evolucionar un dragón cuando suben de nivel... cuando suben un remoño... Cuando suben a un retoño nivel 11.